Capítulo 116. Fury no se apresuró. Bebió su café negro como un hombre sin ningún lugar donde estar y todo el tiempo del mundo. Eso, más que nada, me puso nervioso. Estaba sereno. Calma. Curioso. Y demasiado casual para alguien rodeado de varios individuos mejorados, cualquiera de los cuales podría haber destrozado este lugar con un estornudo. Pero supongo que eso fue todo el asunto de Nick Fury, ¿no? Me gusta saber quién camina por mi país, dijo suavemente, con la mirada vagando de un lado a otro. Especialmente cuando esas personas aparecen marcadas por 3 sistemas de vigilancia diferentes, no tienen un origen nacional verificable y queman dinero en efectivo como Stark en una juerga. Dirigía el programa como si estuviera dando una conferencia. Con todos nosotros comiendo, o mirándolo mientras él seguía hablando, haciendo preguntas que en realidad no eran preguntas, solo diciendo lo que sabía. Y hablando de Stark, ¿está involucrado en su lío, quedándose en su casa? ¿Qué bloquea información sobre todos ustedes? Movimiento audaz, realmente audaz. Mordred, todavía masticando, se inclinó y susurró, no en voz baja, padre, ¿puedo pegarle? No, dije de inmediato, ni siquiera un poco, todavía no. Fury le dirigió una sola mirada. He estado al tanto de ti desde que apareciste en Las Vegas, sin identificaciones, sin pistas, fantasmas totales, y luego, después de ganar una fortuna, lo dejas todo atrás y simplemente desapareces como fantasmas. Bueno, díganos algo que no sepamos, el hotel estaba lleno de ustedes al final. Mordred se rascó entre bocado y bocado. Entonces apareces de nuevo, en House Kitchen, aplastando criminales, comenzando una guerra de pandillas con la mano, y luego tú. Me miró fijamente. Desaparece de nuevo, dejándola solo a ella. Apuntó su café a Mordred. Entonces usted aparece en esta historia, señorita Jones, alguien que conocemos, una persona real, un rostro real, un trasfondo. No se conocen los cómo y los porqués, pero sabemos quién eres. No pretendas conocerme. Jessica Siseo, no sabes nada. A su favor, Fury no reaccionó mucho, simplemente siguió adelante. Y entonces apareciste otra vez, dijo, mirándome. En el aeropuerto, nombres falsos, mucho dinero, tanto que es extraño que incluso te hayas molestado en ir a Las Vegas, no es que hayas ganado mucho, dado que dejaste todo lo que ganaste. Entonces, uno de ustedes vuelve invisible un automóvil, provoca un accidente y luego simplemente se levanta y se va. Y luego todos ustedes hacen un viaje por todo el país, tiempo de calidad real. Y eso me deja con preguntas, muchas. Finalmente terminó de contarnos lo que sabía. Hubo un breve silencio después de eso, solo el zumbido de fondo de las freidoras y Sprite lamiéndose la salsa de tomate de los dedos. Me encontré con la mirada de Fury, firme y sin pestañear. Esa es una larga lista de observaciones. Son hechos, dijo. Estoy en el negocio de saber cosas. Cuando no lo hago, me pongo. Curiosidad profesional. Cersei inclinó la cabeza, con las manos cruzadas cuidadosamente. Nos has contado lo que ves. Pero no escucho lo que quieres. Fury esbozó una pequeña sonrisa, del tipo que no tocó su ojo. Quiero saber si eres una amenaza. A este país. A la gente que está en ella. Al mundo, incluso. Gran salto, dije con calma. De papeleo extraño, a amenaza del fin del mundo. No serías el primero. Fury tomó otro sorbo de su café. Digamos que he desarrollado un sentido para los patrones. Y el mundo no es un lugar pacífico, así que si aparece un grupo de mujeres mejoradas. Quiero saber por qué. Mordred resopló. Eso suena como un problema tuyo. Fury miró en su dirección, con una expresión ilegible. Tal vez lo sea. O tal vez estoy a punto de convertirte en tu problema también. Jessica se recostó con los brazos cruzados, claramente conteniéndose. ¿Y qué? ¿Vas a intentar arrestarnos? Si yo estuviera aquí para arrestarte, dijo suavemente, ya estarías esposado. O inconsciente. O las dos cosas. Eso provocó una reacción de Sprite, quien murmuró, por favor, inténtalo. Sprite, advertí. Hizo un puchero y se enfurruñó en sus papas fritas. Fury continuó como si nada de eso hubiera sucedido. No planeo buscar una pelea. Solo quiero entender con qué tipo de situación estoy lidiando. ¿Y qué pasa si no tenemos ganas de ser comprendidos?
Pregunté. Entonces salgo de aquí con preguntas para las que obtendré respuestas de otra manera, dijo. Dejó que las palabras permanecieran allí, el tiempo suficiente para recordarnos que, por muy cortés que sonara, esto no dejaba de ser una advertencia. Honestamente, estuve tentado de quitarle la cabeza de los hombros, pero sabía que, si bien era bastante molesto, seguía siendo alguien que al menos intentaba mantener el mundo a salvo, más de lo que se podía decir de cualquiera que pudiera reemplazarlo. Y, honestamente, me pareció que la idea de que lo intentara todo para averiguar sobre nosotros, solo para no encontrar nada hasta el día en que revelara quién era al mundo, sería una divertida venganza por su falta de respeto. Sprite, por favor. Pregunté, y Sprite estaba muy contenta de hacer lo suyo. Bueno, dijo Mordred, extendiendo la mano hacia la mesa para robar otro puñado de patatas fritas, eso fue anticlimático. Jessica se reclinó en su asiento, todavía masticando. ¿Así es como estamos manejando los problemas ahora? ¿Minhacks y papas fritas? No me quejo, dijo Mordred, tapándose la cara. Todavía creo que deberíamos haberme dejado darle un pequeño puñetazo. No solo puedes empujar a la gente porque estás aburrido, Mordred, eres un caballero, actúa como tal. Mordred solo resopló y continuó comiendo, todo mientras ignoraba la mirada engreída de Sprite. Uf, murmuró Mordred, poniéndose de pie y estirándose mientras la comida terminaba. Pasó junto a Fury al salir, se acercó y le susurró a la cara, que no parpadeaba. La próxima vez trae refuerzos, pirata. Y tal vez usar pantalones marrones. Luego se echó a reír y empujó la puerta con el pie. Salimos, tranquilos como cualquier otra cosa. Sprite seguía tarareando, claramente orgullosa de sí misma. Cersei asintió cortésmente al cajero al salir, parecía haber envejecido 10 años en los últimos 20 minutos. Entonces la puerta se cerró detrás de nosotros. ¿Y dentro? Fury se quedó quieto, pero en su mundo, algo completamente diferente estaba sucediendo. Sprite, por favor. Pregunté, y Sprite estaba muy contenta de hacer lo suyo. Fury miró desde la mujer de aspecto majestuoso que parecía estar a cargo, hasta la persona que reaccionó, haciéndole saber quién era este Sprite. Y ese sería el niño del grupo. Y una vez más, no pudo evitar sentir que esto era una adolescente que se hace llamar Mordred, que corre por ahí matando gente con su super fuerza. Luego, la mujer a la que llamaba padre, un rubio, despampanante que no debería ser totalmente desconocido. Winning Quen también tenía el mismo tipo de superfuerza que pondría celosos a los supersoldados de antaño, y posiblemente la capacidad de teletransportarse y manipular la probabilidad, aunque ambos no estaban confirmados. ¿Cómo se confirma la manipulación de la probabilidad? Luego, la última de las miembros conocidas de este pequeño grupo, Jessica Jones, ahora que al menos era una persona real. Con un trasfondo real. Los padres, la educación, todo lo que una persona real debe tener, lo que les permitió averiguar un poco sobre ella mientras analizaban la situación. Que incluía otro mejorado, uno con poderes de control mental. Aparentemente, Jessica había estado bajo su control. Honestamente, Fury no estaba seguro de qué pensar sobre esa información. Por un lado, se alegraba de que alguien con una habilidad tan peligrosa estuviera muerto. Ya había mucha gente cagándose por Xavier y había demostrado que no estaba dispuesto a hacerlo. Y, por otro lado, le hubiera gustado tener en sus manos a alguien con ese poder. Con tantas correrías mejoradas, tantas peligrosas, le hubiera gustado otra forma de obligarlos a obedecer. Pero en cuanto a los dos últimos de este grupo, también eran completamente desconocidos, aparte de algunos nombres falsos. Todo lo que llevaban encima era pura especulación, y lo único que había era que uno de ellos podía poseer la capacidad de hacer invisibles las cosas, a sí mismos y a los demás. Otra habilidad muy útil en su línea de trabajo. También les había permitido escapar de un intento completo de Ciel de capturarlos, lo que demostró lo útil que es tal habilidad. El niño fue el que reaccionó, y al instante se puso en guardia, no era un tonto. Sabía que el hecho de que alguien fuera un niño no significaba que no pudiera ser peligroso, había visto demasiados mutantes causar el caos como para descartar a cualquier individuo mejorado. Estaba listo para reaccionar, tenía hombres esperando su señal. Soy la alta reina del universo. Gobernante de los 10 reinos. Señor de las estrellas y gran duque del caos. La única reina dios del multiverso. Dijo el niño mientras el mundo a su alrededor parecía cambiar. En un momento,
estaban en una pequeña hamburguesería al borde de la carretera. ¿La próxima? Un palacio dorado con las estrellas fuera de las enormes ventanas, galaxias enteras se mostraban en cada ventana. Surgieron una docena de esprites más, cada uno ligeramente diferente. Uno con alas de cristal. Uno con circuitos atados a sus brazos. Uno envuelto en túnicas de sombra. Bailaron en el vacío entre pilares hechos de recuerdos que Fury no había compartido en décadas. Un recuerdo de la primera vez que empuñó un arma. Un destello de una operación fallida. Un ataúd, sellado. Un nombre que nunca pronunció en voz alta. ¿Qué es esto? Fury gruñó, girando en su lugar, con la mano temblando cerca de su arma, que ya no existía. A continuación, trató de enviar la señal silenciosa, con la esperanza de que actuaran y lo despertaran de lo que fuera que estuviera sucediendo. ¿No esperas que tus amigos te ayuden? Todos están de vuelta en la Tierra. Dijo Sprite antes de explotar en una luz cegadora. Cuando pudo ver de nuevo, estaba de pie sobre una plataforma enorme y frente a él se encontraba un ser más grande que los planetas. Parecía estar hecho de piedra o metal, y solo la cabeza ocupaba casi toda el área visible del cielo. Has metido la pata mortal, has enfurecido a los dioses. Dijo la enorme criatura, con una voz a la vez parecida a la de Sprite y como la de un ser todopoderoso. Fury no se inmutó. Estaba de pie en el centro de la plataforma cósmica, empequeñecido por la figura titánica que se cernía sobre su cabeza. Sus ojos brillantes se posaron sobre él como soles gemelos, mientras una música etérea zumbaba de fondo. Una extraña mezcla de un coro celestial y un sintetizador de los 80. Te han encontrado, Falto, declaró la voz. Tu destino será decidido por las leyes de la ironía cósmica. Un pergamino reluciente se despegó en el aire a su lado, de varios cientos de metros de largo. El nombre de Fury estaba garabateado en la parte superior con tinta rosa brillante. Debajo de él había delitos que iban desde intrusión no autorizada en la hora de la merienda sagrada hasta faltarle el respeto a la reina del multiverso. Se frotó el puente de la nariz. Que Dios me ayude, estoy siendo juzgado por un gremlin brillante. El Sprite gigante levantó un enorme mazo celestial. Tu frase, bucle interminable de frustración existencial. Tu realidad se convertirá en... Fury levantó una mano. Deja de hacer teatro, dijo con frialdad. ¿Quieres meterte con mi cabeza? Necesitarás mejor material. He visto cosas peores. He pasado por cosas peores. No me asustas, chico. La ilusión brilló. Se formaron grietas en el cielo de la ilusión. La Sprite gigante se detuvo, inclinando la cabeza como un gato curioso. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo se derrumbó. Fury estaba de vuelta en la cabina. La bandeja de patatas fritas estaba vacía. Su café se había enfriado. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, indiferentes a lo que acababa de suceder. ¿Qué está pasando aquí?, gritó enojado. En ese momento, los agentes que habían estado ocultos de repente descubrieron que se habían distraído por un momento y ahora sus objetivos habían desaparecido. No sé, señor, de repente, desapareció. El siempre competente, dijo Coulson mientras daba un paso al frente. Fury miró su reloj y descubrió que había pasado una hora desde que se sentó. Fury se quedó quieto un momento más, y luego exhaló por la nariz. Hermoso. Los perdimos, si los detectamos, solo vigilancia remota, sin compromiso, y que alguien le diga a Stark que deje de coleccionar rubias mágicas. Dijo mientras se levantaba. Lejos de Fury y el porro, el grupo liderado por Arturia finalmente había llegado a su destino después de que Arturia decidiera terminar con esto abriendo un Temgate donde se escondía Pastos. Albión, el reino de los caballeros, de la magia, de la leyenda y de los mutantes. De hecho, era una tierra de muchas cosas, de mucha gente, era una tierra que comenzaba a ver la paz y un futuro brillante. La tierra estaba gobernada por el legendario rey de los caballeros, Arthur Pendragon, que había regresado de entre los muertos para liderar el reino una vez más. El rey, ahora conocido como Arthuria Pendragon, trabajó incansablemente por el bien de su nación. El pueblo rara vez veía al rey, de hecho, nunca habían visto su rostro, solo la poderosa armadura que siempre llevaba. La verdadera apariencia del rey fue un tema de acalorado debate, tanto en la privacidad de los hogares como en la televisión nacional e internacional. Ese mismo rey misterioso y noble estaba ahora mismo relajándose en su gran baño.
Me hundí más profundamente en el agua humeante con una larga exhalación, el calor empapó mis huesos como una bendición. La gran bañera estaba quieta, salvo por la suave ondulación del movimiento y el chapoteo ocasional que provenía de algún lugar detrás de mí. Columnas de piedra pulida rodeaban la gran piscina, y arriba, la luz dorada se filtraba a través de paneles encantados, proyectando un suave resplandor en la superficie del agua. Finalmente, un momento de paz. Me recosté contra el cálido borde de mármol, dejando que mi cabello flotara a mi alrededor como oro líquido. Me dolía cada parte de mí, pero de esa manera aburrida y satisfactoria que venía después de un gran trabajo bien hecho. Por una vez, me permití la indulgencia del descanso. Esa indulgencia duró exactamente 6 segundos. ¡Ja! Toma eso. La voz de Mordred cortó el aire tranquilo, seguida por una ola de agua que se estrelló contra el borde más lejano. Una segunda voz, más alta y estridente, gritó: «Estoy esquivando». Solo estás haciendo trampa con esos estúpidos brazos fuertes. Ni siquiera necesité mirar. Mordred y Sprite, por supuesto. Oí el sonido de otro chapoteo, seguido de una carcajada escandalosa de Mordred, que al parecer había declarado la guerra a toda la calma y quietud de la habitación. Toda esta ruptura había sido idea de Mordred. Se había cansado de que yo estuviera ocupada todo el tiempo y finalmente echó a Agravain y a Bedivere de mi oficina y luego me arrastró a la bañera. Había pensado que sería un poco de tiempo de unión y descanso. Pero después de dejarme en el vestuario, diciéndome que preparara el baño, lo cual era innecesario, el baño fue mágico después de todo. Acababa de dejarme, y al poco tiempo volvió al baño, con toda una multitud siguiéndola. Al parecer, decidió que una fiesta de baño era la forma de pasar el día. Solo pude suspirar por eso, y ordené a algunas de las sirvientas que trajeran algunos refrescos antes de permitirles unirse si lo deseaban. Como era de esperar, habían rechazado la oferta. No podía culparlos, Mordred tenía una manera de convertir las tranquilas aguas del baño en algo que podía hundir barcos con la forma en que se movía. Entre los invitados que trajo estaba Sprite, los dos actuaban como hermanos, siempre peleando, pero también saliendo todo el tiempo solo para molestarse el uno al otro. Al borde de mi visión, vi a Jessica Jones sentada en el banco sumergido, con los brazos cruzados sobre el pecho, esforzándose por fingir que no le importaba. Sus ojos, sin embargo, seguían mirando a los demás, a Mordred, a Garys, a mí, y, mientras intentaba ocultarlo, vi cómo su postura se curvaba hacia adentro. No estaba acostumbrada a este tipo de compañía. Jessica no era de ninguna manera una mujer fea, sin embargo, en comparación con la imaginación hecha vida, sí se quedó corta, aunque no era la única que se sentía fuera de lugar allí, ni mucho menos. Garys, también, de alguna manera, se había visto arrastrado a esto. Y ella era totalmente adorable. Es por eso que no pude resistirme a arrastrarla a mi regazo mientras acariciaba su cabello, y ella estaba tan tensa y nerviosa, pero honestamente, no pude evitarlo. Había sido algo que Arturia había querido hacer en su tiempo, y ahora que yo era Arturia, todos ellos, bueno, no podía resistirme. No era el mismo rey reservado que Saber. Garys se sentó rígidamente en mi regazo, con las mejillas casi tan rojas como la cinta aún enredada en su cabello húmedo. Se esforzaba por mirar al frente, pero sus ojos seguían dirigiéndose hacia mí, y luego se alejaban rápidamente de nuevo. Todo su cuerpo irradiaba tensión, como un caballero a la espera del juicio. «Puedes relajarte, querido Garys», murmuré, deslizando suavemente mis dedos por sus suaves mechones dorados. «Te aseguro que no muerdo». «No, por supuesto que no, Su Majestad», dijo rápidamente, con la voz un poco demasiado alta. «Es simplemente...». «No, esperaba estar sentado contigo tan directamente», me reí suavemente. «Si realmente te incomoda, eres libre de moverte. Pero preferiría que te quedaras». Ella chilló, un chillido de verdad, y luego inmediatamente trató de recomponerse, murmurando algo sobre el deber y el honor. Sonreí y la dejé en paz. Su calidez era reconfortante y, en verdad, deseaba que más de mis caballeros me trataran más como Mordred. Mordred ahora estaba usando a Sprite como un dispositivo de flotación improvisado, con los brazos envueltos alrededor de la Eterna que luchaba mientras intentaba liberarse. «No iba bien. Quítate de mí, gorila bárbaro», chilló Sprite. «Eres tú quien dijo que querías trabajar en la fuerza de la parte superior del cuerpo».
Mordred le devolvió el ladrido, hundiéndolos a ambos con un movimiento de su brazo. Hubo un momento de chisporroteo, y luego Sprite emergió con un jadeo dramático, con el pelo pegado a su cara. Un día, gruñó, señalándome con un dedo. Empapado desde el otro lado de la piscina, voy a conseguir un cuerpo real, uno alto, con curvas reales, y cuando lo haga, tomaré tu trono. Arqueé una ceja. Fuiste tú quien insistió en esperar hasta que Pastos hubiera completado su trabajo antes de seguir adelante con la actualización. Creo que tus palabras exactas fueron, no voy a apresurarme a la perfección. La perfección debería llegar más rápido, refunfuñó, hundiéndose más en el agua. Esto es opresión. Mientras esos dos se sentían como en casa, otra persona se sentía más incómoda. Raven Darkholme, también conocido como Mystic. No sabía cómo y por qué Mordred decidió arrastrarla a esto, y no quería cuestionarlo. Aún así, Raven, en todo su esplendor azul, se mantenía en el borde más alejado de la bañera, aclarándose la garganta. No quiero sonar desagradecido, pero... ¿por qué estoy aquí? Sí, esa es la pregunta, ¿no? Solo pude suspirar, porque no tenía ninguna respuesta que darle, y Mordred estaba ocupado, librando una guerra con el pequeño Eterno. Podría preguntarte lo mismo, dije, girándome lo suficiente para encontrarme con los ojos agudos y escépticos de Raven al otro lado del agua. Pero elijo disfrutar del misterio. Ella no se rió, pero sus labios se torcieron como quisieran. Bueno, no estoy exactamente acostumbrado a fiestas de baños reales. Yo tampoco, admití con una sonrisa irónica. Pero tienes que admitir que es bastante agradable, ¿no? Eso le valió una risa adecuada. Uno pequeño, pero estaba ahí. Se relajó un poco, acomodándose más profundamente en el agua humeante. La mano bailada, las mujeres que una vez habían sido viudas del Salón Rojo, estaban sentadas juntas no lejos de Raven, agrupadas pero ya no vigiladas. Poco a poco se estaban acostumbrando a su nueva vida, de hecho, la mayoría de ellos parecían haberse acostumbrado a ella, o por mucho que uno pueda acostumbrarse a la locura que es este mundo loco. Una de ellas, una mujer alta con el pelo corto y oscuro y una cicatriz apenas curada en el hombro, se recostó cautelosamente contra la piedra lisa con un suspiro que pareció sorprenderla incluso a ella. Esto es, más agradable de lo que esperaba, murmuró. Otra, la más joven de ellas, apenas mayor de lo que parecía Mordred, soltó una suave carcajada mientras movía los dedos de los pies bajo la superficie. Este baño es genial, sin embargo. Es un poco, en voz alta, todos, incluyéndome a mí, no pudimos evitar mirar a la fuente de ese ruido. Y, de hecho, ambos eran ruidosos e hicieron que grandes olas nos bañaran y el agua salpicara por todas partes. Una de las otras viudas, no, debería dejar de llamarlas así, ahora eran manos bailadas, levantó ligeramente su taza hacia mí desde el otro lado de la piscina. Su Majestad. Gracias. Para ello. Es extraño, pero, en el buen sentido, incliné la cabeza, asintiendo en voz baja en señal de reconocimiento. Eres bienvenido aquí. Siempre. Nunca olvides que esta es tu casa. Este pequeño grupo era extraño, sin duda. Pero este era un mundo extraño y, sinceramente, ser extraño sería la nueva normalidad muy pronto. Las luces de la Stark Expo brillaban como una ciudad en miniatura, brillantes y prometedoras. Una celebración de la tecnología, el progreso y, por supuesto, Stark Industries. Tony se había asegurado de que cada ángulo del evento gritara legado y brillantez. Los fuegos artificiales pintaron el cielo, la música retumbaba en el aire y los flashes de las cámaras mientras descendía al escenario en un borrón brillante de rojo y oro. El traje de Iron Man, el modelo Mark 11 más nuevo, respondía como si estuviera leyendo su mente. Impulsado por un reactor limpio y estabilizado por arco, y mejorado con amortiguadores cinéticos personalizados, Stark se movía como un rayo envuelto en cromo. Damas y caballeros, gritó por encima del ruido, levantando los brazos como un mesías de la innovación. No estoy diciendo que haya arreglado el futuro, está bien, tal vez lo esté. Pero esta noche, van a ver cómo se ve cuando un hombre decide dejar de sentarse en el asiento del pasajero del progreso. La multitud rugió. Ese fue el momento en que las luces se apagaron. No todo a la vez, no es un fallo del sistema. Era demasiado preciso. Primero la etapa. A continuación, las casetas circundantes.
A continuación, el protagonismo sobre el propio Tony. Y luego, el sonido. Un silbido agudo resonó en el recinto de la exposición, cortando el ruido como una cuchilla. La gente volteó justo a tiempo para ver algo brillante y azul atravesar una carpa de exhibición cercana. Siguieron los gritos. Un hombre apareció a la vista, sin camisa, con cicatrices y sonriendo como un profeta loco. 2 bobinas de plasma candente crepitaban de su arnés mecánico, latigazos de energía que cortaban el acero reforzado como si fuera mantequilla. Stark, bramó, con la voz empapada en vodka, rabia y venganza. Vienes de una familia de ladrones. Pero yo arreglo eso. Esta noche, el legado termina. Un caos absoluto siguió a sus palabras. Verdaderamente, nada hizo que los estadounidenses de sangre caliente se dieran cuenta de que era una amenaza real. Entonces, cuando se pronunció con acento ruso, Tony no perdió el tiempo. Jarvis, protocolo de combate completo. Ahora, ya está corriendo, señor. El traje mejorado encajó en la postura de combate con una gracia perfecta. Tony despegó como un misil, volando directamente hacia la amenaza. Tony entrecerró los ojos al ver que el látigo de plasma bajaba hacia su traje. Jarvis calculó al instante la trayectoria del ataque y, en respuesta, levantó rápidamente su brazo derecho. El látigo golpeó, pero hizo poco, ya que la fuerza del mismo no fue suficiente para desviarlo de su curso. En cambio, el látigo rebotó en su traje de metal. Y al momento siguiente, Tony se estrelló contra el hombre con una fuerza mucho más allá de lo que uno podría encontrar cuando es atropellado por un camión. Al instante, Tony y el atacante abandonaron la habitación y el edificio mientras Tony continuaba con los muchos a través de las grandes ventanas. La sala se calmó rápidamente cuando la amenaza pareció desaparecer y la gente se volvió insegura de qué hacer. Dado que el exterior podría ser más peligroso que el interior ahora. Comenzamos esta noche con noticias de última hora de Queens, Nueva York, donde un ataque dramático y mortal interrumpió la Stark Expo en curso hace solo unas horas. Las autoridades han confirmado que el agresor, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente, murió poco después de ser retirado de la escena por Tony Stark, mejor conocido en el mundo como Iron Man. Las imágenes muestran pavimento agrietado, escombros calcinados y una amplia brecha en una de las paredes del pabellón de la Expo, con el humo aún elevándose. Los testigos informan que el atacante desconocido, descrito como un hombre, sin camisa, con muchas cicatrices y empuñando armas de plasma de alta tecnología, lanzó un asalto repentino y selectivo contra el propio Stark, utilizando lo que los expertos llaman un látigo de alta tecnología. Se reproduce un breve clip, civiles agachados detrás de las cabinas, con los teléfonos con cámara en alto, mientras un borrón de rayas rojas y doradas cruza el encuadre. Stark se enfrentó al atacante de inmediato, y en cuestión de segundos, ambos hombres fueron vistos estrellándose contra la sala de exhibición principal de la Expo y fuera de la vista. Según la seguridad de Stark Industries, el atacante sufrió lesiones letales durante el encuentro, supuestamente por un traumatismo contundente después de ser golpeado y transportado a través de vidrio reforzado y hormigón. Un fotograma congelado muestra los daños en el costado del edificio, con drones de emergencia escaneando el sitio. Aunque continúan las especulaciones, las autoridades subrayan que ningún civil resultó gravemente herido durante el incidente y que actualmente no hay indicios de un peligro mayor. El Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, por sus siglas en inglés, y el FBI están asegurando el área, y se espera una declaración de Stark Industries en breve. El ataque de esta noche plantea preguntas difíciles sobre la seguridad de las exhibiciones públicas de tecnología y hasta dónde pueden llegar algunos individuos para desafiar el legado de Industrias Stark. Hace una pausa. La pantalla cambia a una silueta del atacante, muy pixelada y etiquetada como no identificado. Quédese con nosotros para continuar la cobertura a medida que surjan más detalles. Por ahora, esto es WNN Nightline. Le devolvemos a la programación regular. El resplandeciente reino de los dioses, Asgard, estaba atrapado bajo una extraña nube de silencio. El normalmente animado reino de los dioses nórdicos carecía de fiestas interminables, de las legendarias peleas y peleas. Todo el reino parecía estar conteniendo la respiración, como si esperara algo. Los salones dorados de Asgard han visto mucho desde su antigua creación, innumerables guerras, conquistas sangrientas y paz, una edad dorada de paz para los 9 reinos bajo el gobierno de Odín, el padre de todos.
Todos esperaban que esa edad de oro durara para siempre y se extendiera hasta la era gobernada por el hijo de Odín, Thor. Sin embargo, debido a que Thor podía convertirse en rey, algo sucedió, algo que rompió la paz, o al menos la amenazó. El palacio de Asgard, sus mismas bóvedas habían sido atacadas, el temible Jotnar de Jotunheim, un antiguo enemigo de Asgard, se había atrevido a atacar las bóvedas de los dioses mientras Thor iba a ser coronado rey. Todos sabían que algo estaba destinado a suceder, y todos los asgardianos esperaban ver qué haría Odín, el sabio y poderoso padre de todos, en respuesta, y su poderoso rey también estaba pensando qué hacer. Sabía que no podía ignorarlo. Si el rey ignoraba tal intento contra sus tesoros, lo haría parecer débil. Sin embargo, no estaba dispuesto a iniciar una guerra. Era plenamente consciente del estado de Jotunheim y de la desesperación de los Jotnar por su ataúd. Entendió que estaban desesperados, por lo que si los presionaba demasiado, podrían hacer algo tonto. Comprendió el problema de Laufey porque ahora se enfrentaba a algo parecido. La gente exigía que hiciera algo, y ahora necesitaba su sabiduría para averiguar qué era eso. Sin embargo, como tenía la sabiduría de saber que tenía que actuar con cuidado, ninguno de sus hijos entendió realmente la situación. Thor, siempre alguien más dispuesto a blandir su martillo que a usar su cabeza, estaba ansioso por hacer algo, estaba enconado de orgullo herido. Y Loki, el que se creía el más inteligente de todos, estaba tratando de ver cómo podía usar esta situación para su beneficio, sin pensar en el costo potencial. Odín, a pesar de toda su sabiduría, no se dio cuenta de la verdadera tontería de sus dos hijos, antes de que fuera demasiado tarde, porque mientras Odín estaba sumido en sus pensamientos, Thor estaba sumido en su bebida. Se le unieron sus fieles compañeros, todos los cuales confirmaron sus palabras y pensamientos, pero todos ellos demasiado borrachos para pensar realmente en lo que decían o con lo que estaban de acuerdo. Thor golpeó su copa contra la mesa, la cerveza dorada chapoteó sobre el borde y sobre la piedra pulida. Se atrevieron a entrar en nuestra bóveda, gruñó. Durante mi coronación. ¿Entiendes el insulto que es eso? ¿Para mí? ¿A Asgard? Deberían ser castigados, murmuró Volstagg, ya enrojecido por la bebida. En los viejos tiempos, habríamos marchado antes de la puesta del sol. Exactamente. Gritó Thor, poniéndose en pie. No debemos quedarnos de brazos cruzados mientras Jotunheim se burla de nosotros. Pero no estamos en los viejos tiempos, dijo Sif con cautela, con voz más aguda que las demás. El rey prohibió las represalias. Debemos confiar en su sabiduría. ¿Y que Laufey nos crea débiles? Thor escupió, casi volcando el banco. ¿Es eso lo que Odín llama sabiduría? Nadie le respondió. Al principio no. Y entonces Loki habló, en voz baja, con calma, como si se mostrara reacio. Comprendo tu enfado, hermano, dijo. De verdad, lo hago. Pero, ¿y si esto no fuera un acto de guerra? Thor se volvió hacia él, su furia apenas contenida. ¿Crees que no lo fue? Loki inclinó la cabeza, con un ceño fruncido pensativa en su rostro. Los Jotnar estaban desesperados. Criaturas desesperadas corren riesgos desesperados. Tal vez Laufey no autorizó el ataque. Tal vez ya ni siquiera pueda controlar a su pueblo. Thor no dijo nada, pero el fuego en sus ojos parpadeó. Loki se acercó, bajando la voz a un tono conspirativo. Si eso fuera cierto, ¿no sería prudente que fueras? ¿Hablar con él directamente? Ve la verdad por ti mismo. Puede que el padre de todos no actúe, pero tú sí. Silenciosamente, Thor entrecerró los ojos. ¿Sugieres que desafío a mi padre? Sugiero, dijo Loki gentilmente, que protejas Asgard. Si hay una debilidad en Jotunheim, debemos conocerla. Si Laufey planea más, debemos estar preparados. Llámalo, reconocimiento. Una pequeña fiesta. Entrar y salir. Thor miró a sus compañeros, todos observando, todos esperando su palabra, y aunque la idea no había comenzado con él, se sentía bien, virtuoso. Iré, dijo. Todos lo haremos. Si bien Loki no había planeado ir él mismo, no podía decir que no a esto ahora, por lo que todo lo que podía hacer era tratar de asegurarse de que Thor se creara tantos problemas como fuera posible. Heimdall permaneció en silencio como siempre en el borde del cosmos. El observatorio Bifrost zumbaba con energía latente, sus mecanismos quietos y a la espera.
El guardián había sentido el cambio en el ritmo del reino, cuando Thor se cayó y Loki comenzó a susurrar. Así que cuando llegaron, envueltos en desafío y cargados de armas, él ya los estaba esperando. «¿Irías a Jotunheim?», dijo Heimdall, con sus ojos dorados fijos en Thor. No era una pregunta. «Debemos», contestó Thor. «Laufey ha insultado a Asgard. Esto no puede quedar sin respuesta. No te corresponde a ti responderla», advirtió Heimdall, con una voz tan fría como el vacío. «El padre de todos no ha dado tal orden». Thor dio un paso adelante, con los puños apretados. «Entonces no vamos a responder, sino a preguntar. Vamos a hablar, a exigir la verdad. A ver quién se atreve a desafiarnos». La mirada de Heimdall recorrió el grupo: Fandral, Ogun, Volstagg, Sif y Loki, que estaba detrás del resto, silencioso e ilegible. «Caminas por caminos peligrosos, príncipe de Asgard», dijo Heimdall. «Pero no veo traición en tu corazón. Solo orgullo. Y quizás, algo más». Se volvió lentamente hacia los controles. «No sois los únicos que desafían las órdenes este día. Abriré el Bifrost». Un gran pulso de luz arcoíris brotó del mecanismo cuando el puente despertó. «Pero sepa, no puedo ocultarle esto al rey». Odín se enteró de la tontería de su hijo tan pronto como la cometieron, pero también supo que no podría detenerla antes de que las cosas se pusieran feas. «Maldito tonto», siseó mientras se levantaba de su trono, tenía trabajo que hacer. El rugido del Bifrost los consumió, arrojando sus cuerpos a través de las ramas de Yggdrasil. Momentos después, se estrellaron en los páramos de Jotunheim. El viento, la nieve y la muerte los recibieron con los brazos abiertos. El suelo crujió bajo sus botas, el hielo y los huesos se unieron por siglos de heladas. Formas oscuras se movían a lo lejos, enormes y observadoras. «¿Saben que estamos aquí?», murmuró Ogun, con la mano en su arma. «Bien», dijo Thor, dando un paso adelante. «Que vengan». Y así fue, lo hicieron. Laufey, rey de los Jotnar, salió de las sombras con sus guerreros flanqueándolo como glaciares vivientes. Sus ojos carmesí se dirigieron a cada uno de ellos antes de decidirse por Thor. «Has recorrido un largo camino, Odinson», dijo Laufey, con voz aguda como el hielo agrietado. «Morir». Thor levantó a Mjolnir lentamente. «Eso depende de si respondes a mi pregunta. ¿Quién envió a los de tu especie a Asgard? ¿Quién ordenó la violación?». Laufey mostró sus dientes dentados en algo parecido a una sonrisa. «Vamos a donde nos da la gana. Nadie nos da órdenes. Ni siquiera tú». Y así, se rompió la escarcha. Lanzas de hielo surcaban el aire. Thor gritó, saltando hacia adelante, y Mjolnir cantó cuando dio el primer golpe. La batalla había comenzado. La batalla terminó casi tan pronto como comenzó. Thor acababa de darse cuenta de que estaba perdiendo antes de ganar cuando llegaron su padre y el poderoso ejército de Asgard. La tormenta de la batalla se congeló, no por el miedo, sino por la luz cegadora que estalló detrás de los guerreros de Asgard. Con una grieta como el cielo al abrirse, el Bifrost se abrió de nuevo, no de la mano de Heimdall, sino de Odín. El padre de todos descendió con armadura completa, montado en su corcel de 8 patas Sleipnir. Las runas doradas de su armadura brillaban como fuego vivo en el eterno frío de Jotunheim. Su único ojo ardía de furia, no contra el Jotnar, sino contra su hijo. «Basta». La voz de Odín resonó por todo el reino, más fuerte que un trueno y más profunda que las raíces de Yggdrasil. Los guerreros se quedaron quietos. Incluso los gigantes de hielo se detuvieron, inseguros. Thor, todavía respirando con dificultad, se volvió. «Padre». Silencio. La palabra tenía tal peso que incluso Laufey dio un paso atrás. El rey de los Jotnar entrecerró los ojos. «Esto no fue un acto de guerra», declaró Odín. «Iba a ser la paz». «¿A esto le llamas paz?». Laufey siseó, señalando el hielo destrozado y los guerreros caídos. Odín no lo miró. Solo miró a Thor. «Has roto una frágil tregua. Has avergonzado a este reino. Me has desobedecido». Thor se mantuvo firme, con la mandíbula apretada. «Vinieron a nuestra casa, y tú trajiste la guerra a ellos», interrumpió Odín, con voz ahora fría y mesurada. «No estás listo». Entonces se volvió hacia Laufey, reconociendo por fin al rey Jotnar. «Dejaremos Jotunheim. Si hay una próxima vez, será una guerra de verdad». Laufey soltó un gruñido de amarga diversión. «Entonces vete, padre de todos.
Llévate a tu hijo y sal de nuestro reino. El ojo de Odín permaneció en Laufey durante un latido más, luego el Bifrost se abrió bajo sus pies, arrastrando a Thor y a sus compañeros en una ráfaga de luz cósmica. De vuelta en Asgard, el silencio cayó una vez más, pero esta vez estaba lleno de vergüenza. Thor estaba de pie en el observatorio, todavía agarrando a Mjolnir. Los demás estaban detrás de él, con la cabeza inclinada. Odín bajó los escalones hacia él. Eres imprudente, arrogante e indigno del manto que buscas reclamar, dijo. Tus acciones no solo te pusieron en peligro a ti mismo, sino también a tu reino. Has olvidado lo que significa gobernar. Thor levantó la vista. Solo quería proteger. Querías la gloria, le espetó Odín. Querías que te vieran. Digno de elogio. Esa no es la marca de un rey. Loki dio un paso adelante, muy ligeramente. Padre, quizás. Odín levantó una mano. No hay más palabras. Tampoco de ti, se volvió hacia Thor. Te despojo de tu rango y de tu poder. En el nombre de mi padre, y en el suyo anterior, te echo fuera. Con un rugido, Odín levantó a Gungnir, y las runas de Mjolnir se atenuaron. Thor gritó mientras era arrojado hacia atrás, atraído hacia el Bifrost solo por la voluntad de Odín. El martillo lo siguió, dando tumbos tras su amo. Mientras sea digno, susurró Odín, aún puede reclamarlo. De vuelta en su trono, Odín estaba preocupado. Tener que desterrar a su hijo le trajo recuerdos de antaño. De su primer hijo, otro niño que siguió el camino. Equivocado, incluso si él tenía la culpa de eso. Curar. Ella había sido su orgullo y gloria hasta que se dio cuenta de que estaba equivocado, que la guerra estaba mal. Ese día lo cambió todo. Temía que Thor, en su imprudencia, siguiera sus pasos, conocía la naturaleza guerrera de su pueblo, y temía que si volvían a emprender ese camino, volverían a las viejas costumbres. Thor no era joven, pero actuaba como tal, y tal vez todavía era lo suficientemente joven como para que si le diera el gusto de que la guerra pudiera resolver sus problemas, los resolvería de esa manera. Suspiró. Realmente, había fracasado en criarlo, pero Thor no era el único al que le había fallado. Con otro suspiro, se puso de pie y se dirigió a la bóveda con el hijo que le quedaba. Lejos del reino dorado de los dioses, en el reino de los mortales, la tierra era una isla. Una nación insular. Y dentro de esta nación se alzaba una gran ciudad blanca. Como si hubiera sido arrancado de un sueño y colocado en la realidad, estaba rodeado de verdes llanuras y bosques, así como de una pequeña ciudad bulliciosa. La brillante ciudad blanca albergaba un castillo igualmente blanco, y ese castillo albergaba una gran torre. Dentro del reino de Albión, esa torre tenía un nombre, Lanza de los Cielos. En lo alto de esta torre se encontraba una mujer de belleza inigualable, con su largo cabello dorado meciéndose al viento mientras miraba el cielo. El cielo nocturno estaba oscuro y espesas nubes ocultaban las estrellas. Sin embargo, los brillantes ojos verdes de esa mujer contemplaban mucho más que las nubes mismas, ya que podía ver a través de ellas y contemplaba algo mucho más allá. «Me debes un favor, Odín», susurró al viento mientras los relámpagos llenaban el cielo. La gente de Camelot no estaba acostumbrada al mal tiempo. Era casi como si la ciudad se hubiera librado de alguna manera durante el último año. Así que esta tormenta repentina los tomó un poco por sorpresa. Sin embargo, no estaban demasiado preocupados, poco a poco estaban empezando a aprender sobre todas las cosas extrañas del mundo, la magia y los mutantes entre ellas. Y entre ellos, los mágicos y los mutantes, habían aprendido sobre algunos que podían manipular el clima. Uno de ellos se llamaba Tormenta, y de hecho podría ser que una tormenta como esta sucediera si los rumores eran creíbles. Otro se llamaba Raincolor. De hecho, vivía en Albión y se estaba haciendo un nombre haciendo correr la lluvia sobre los campos por un precio. También podía protegerse de la lluvia, por lo que todos los agricultores estaban más que dispuestos a pagar un buen dinero por sus servicios. Lo más importante es que tenían fe en su rey. Estaban seguros de que incluso si algún mutante o bruja malvada que atacó en el torneo regresaba, su rey los defendería. Así que se fueron al interior y esperaron a que la tormenta se despejara. Pero mientras la gente normal hacía eso, no se podía decir lo mismo de los innumerables ojos que observaban Camelot y Albión. Agencias de todo el mundo estaban en alerta máxima por cualquier cosa antinatural que sucediera alrededor de Camelot, y cuando apareció esta tormenta repentina, ahora estaban luchando por averiguar cómo reaccionar.
Y no fueron los únicos que reaccionaron con fuerza. Dentro de la propia Camelot, los nobles caballeros legendarios de la mesa redonda también intentaban entender la situación, esperando lo peor. Sir Bedivere, el leal asistente del rey, corrió a través del gran castillo, buscando a su rey, esperando que no le hubiera pasado nada, temiendo la idea de que no hubiera podido protegerla una vez más. Sir Lancelot, decidido a redimirse por sus acciones pasadas, se dirigió rápidamente a la sala del trono, esperando la orden de su rey. Allí pronto se le unieron los otros caballeros. Sir Gawain llegó a continuación, con la lluvia todavía pegada a su cabello. Atravesó el gran arco de la sala del trono y se detuvo, encontrándolo silencioso, vacío, excepto por Lancelot que estaba de pie ante el trono. ¿Todavía no se sabe nada?, preguntó Gawain, con un gruñido bajo. Lancelot no se volvió. Ninguno. Bedivere sigue buscando. Uno a uno, los demás fueron llegando, Tristán con el arco colgado a la espalda, Kai murmurando en voz baja sobre presagios celestiales, Garys y Gaerys a sus flancos, con los ojos fijos en las ventanas donde rugía la tormenta. Y entonces llegó Mordred. Entró en la habitación como una espada desenvainada, empapada hasta la piel pero ardiendo de energía. Sus botas salpicaron mientras cruzaba el suelo de mármol, ignorando a los demás mientras permanecía de pie en el vestíbulo y miraba el trono vacío. No está aquí, dijo Mordred con rotundidad. Nadie sabe dónde está, añadió Gawain, con expresión sombría. Eso no es propio de ella, murmuró Tristán, con los brazos cruzados. Podría estar investigando la tormenta, dijo Garys. O detenerlo, dijo Kai con cierta actitud desafiante. Siguió un silencio, espeso, pesado, casi reverente. Todas las miradas se posaron en el trono, con la esperanza de que Arturia simplemente apareciera. Mi rey, ¿cuál es la causa de esta tormenta? Galaad no pudo evitar preguntar mientras estaba a mi lado mientras yo miraba las nubes. Al principio no le respondí, no porque no pudiera responder, sino porque no estaba seguro de cómo debía hacerlo. Era muy consciente de la naturaleza de la tormenta, podía sentir el poderoso aura divina que desprendía. El poder de destruir un planeta parecía asomarse detrás de ellos. Afortunadamente, no había malicia en ello, ni voluntad, era pura potencia bruta. Estaba tan lejos, pero aquí. Se sentía como mi propia lanza, el poder de perforar el espacio. El Bifrost era impresionante, y no podía haber duda de ello. Va a llegar un invitado. Dije finalmente. Sabía que no podía ocultarlo, no debía ocultarlo. Galaad frunció el ceño. ¿De dónde? Aparté la mirada de las nubes hacia él, y por un momento vi la confusión que había detrás de su disciplina. Era valiente, uno de los mejores, pero ni siquiera él comprendía aún lo grande que se había vuelto el mundo. No de este mundo, dije en voz baja. Más allá del cielo, más allá de las estrellas. Un reino de dioses, muy parecido a lo que fue el nuestro una vez. Su expresión vaciló. ¿Otro reino? Asentí con la cabeza. Asgard. Apretó el escudo de su escudo, la gran arma forjada a partir de la mesa redonda. ¿Están aquí por la paz? ¿O la guerra? Paz. Esta es solo la forma en que Odín nos advierte, recordándonos las consecuencias de convertirlo en un enemigo. De hecho, es un movimiento poderoso, con nubes tan espesas, incluso Gawain se debilitará. Comentó mientras se veía aún más en guardia, y no podía culparlo. Entre mis guardias, ninguno era mejor para defenderme que Gawain, que era invencible bajo el sol. Incluso a mí me costaría derribarlo bajo la luz del mediodía, así que para causar tal tormenta, lo debilitó mucho y, por lo tanto, a todo Camelot. No es que pensara que Odín estaba al tanto de esto. Esta pantalla no era solo para mí. Era para todas las fuerzas de la tierra, para todos los que saben. Podían percibir el mensaje con claridad. Finalmente, los cielos parecieron brillar con todos los colores del arco iris, como si 1000 relámpagos de colores cayeran todos a la vez. Y al instante, sentí una nueva presencia dentro de Camelot. Y solo unos momentos después, otra ola de luz y un poderoso golpe golpean Camelot, mientras un objeto inmensamente pesado se estrella contra él. Me aparté de la tormenta y le hice señas a Galaad para que me siguiera. Ven. Los caballeros están esperando, padre. Ahí estás. Exclamó Mordred en el momento en que entré en la habitación. La tensión en la sala se rompió, pero solo ligeramente. Mi presencia los había calmado,
pero la tormenta seguía rugiendo más allá de los muros del castillo. Los truenos retumbaron como la voz de un dios, y todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando respuestas. Estoy aquí, dije, pasando junto a ellos, reclamando mi asiento en el trono. Estoy a salvo, tenía a Galaad conmigo. Mordred se cruzó de brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿cuál fue ese impacto? Algo golpeó a Camelot, asentí con la cabeza. Camelot ahora recibe a un invitado real, un invitado divino. Thor, el dios del rayo, ha llegado. Dije, mis palabras fueron un fuego en el aceite de la tensión en la habitación. La reacción no se hizo esperar. Los ojos de Tristán se entrecerraron, Kai maldijo en voz baja y Gawain dio un paso adelante, moviendo instintivamente su mano hacia la empuñadura de su espada. Thor, repitió Gawain. ¿Cómo en? ¿El dios nórdico? ¿El heredero de Odín? Sí, dije con calma, aunque podía sentir que la tensión se apretaba a mi alrededor como una armadura. Mis caballeros eran poderosos, pero cuando se enfrentaban a los dioses, no podían evitar estar nerviosos y preocupados. Y los entendí. Como diosa Fed, conocía muy bien la diferencia entre lo mortal y lo divino. Thor está aquí en un estado disminuido, no más que un hombre mortal, enviado a la tierra en el exilio, para aprender la carga de la realeza y la responsabilidad que a menudo viene con el poder. Le expliqué, Thor está aquí como invitado, no se le hará daño, se le tratará como a un huésped, y no hay duda de que se llevará bastante bien con algunos de vosotros. Aunque no exijo que te lleves bien con él, solo que sea tratado como su estatus lo exige. Continué. Los caballeros intercambiaron miradas, la habitación aún espesa con el olor a ozono y la inquietud. Nadie habló de inmediato, hasta que Mordred soltó un seco resoplido de diversión. Bueno, dijo ella, todavía con los brazos cruzados, mientras él no intente coquetear conmigo, supongo que podremos llevarnos bien. Kai puso los ojos en blanco. Será mejor que no intente coquetear con nadie. Lo último que necesitamos es un drama divino en la corte. Tristán esbozó una leve sonrisa. No me importaría oír hablar de algún drama divino. De hecho, las historias serían interesantes. Sir Dagonet estuvo de acuerdo. Sir Agroven, confío en que se asegurará de que los guardias de la ciudad estén al tanto de la situación. Y que el orden público no se altera demasiado. Y encuentra un momento para invitar a nuestro invitado a charlar en algún momento, pero no lo veas hasta que se revele. A Gawain, siempre sereno y eficiente, se inclinó ligeramente. Se hará, mi rey. Discretamente. La discreción no es vital, la verdad puede salir a la luz con el tiempo. Solo asegúrate de que no esté herido, es nuestro huésped y nosotros cuidaremos de él. Hice hincapié en la importancia de eso. Gawain hizo una segunda reverencia más profunda antes de darse la vuelta para marcharse y comenzar los preparativos necesarios. Los otros no eran tan fáciles de tratar. Mordred, en particular, sentía mucha curiosidad por este nuevo huésped divino, y aunque los demás no eran menos curiosos, solo Mordred se atrevía a hablar libremente. ¿Por qué aquí?, preguntó ella. De todos los lugares de este planeta, ¿por qué un dios desterrado aterrizaría en Camelot? La pregunta cortó la tensión como una cuchilla. Nadie la interrumpió, no porque no lo hubieran pensado, sino porque solo ella tenía el fuego para decirlo en voz alta. La miré a los ojos. Estaba empapada, tensa, frustrada, no por el miedo, sino por la incertidumbre. Conocía bien esa sensación. Odiaba no saber quién era el enemigo. O si es que lo había. Y su pregunta no era mala, era una que yo también había tenido. ¿Por qué Odín enviaría a Thor aquí? ¿En lugar de esa ciudad aleatoria en los Estados Unidos? Bueno, honestamente, la pregunta era bastante fácil de responder. Todo se reducía al hecho de que Camelot podía darle a Odín lo que quería, y fácilmente. Thor necesitaba aprender a ser humilde, necesitaba entender el liderazgo. Y aquí, en Albión, estaría rodeado de caballeros, verdaderos caballeros, no aduladores ni bufones. Hombres y mujeres que habían vivido y muerto por sus juramentos. Él vería lo que significaba la lealtad. Lo que significaba la fuerza. Lo que significaba servir a un reino más grande que uno mismo. Y quizás lo más importante, él me vería. Él vería lo que un rey podría ser, debería ser. Ver a otro rey era muy diferente a ver a su padre, no veía a Odín como un rey tanto como lo veía como su padre. Eso lo hizo ciego a algunas cosas, pero conmigo.
Veía a un rey divino que no era su padre, y veía cuántas cosas compartía con él y en qué me diferenciaba de él. En la historia original, la única razón por la que Thor aprendió la lección fue porque Loki se metió. ¿Sin eso? Podría haber llevado años, décadas enseñarle lo que necesitaba para ponerse en el camino correcto. Sin embargo, no había habido nadie mejor para enviarlo. Así que Odín solo podía confiar cosas a Loki, sin duda habiendo planeado todo, porque no creo que Loki pudiera haber comandado al destructor, o que sería tan débil para el arma definitiva de Asgard a menos que hubiera permitido que las cosas sucedieran de esa manera. Pero no, ahora tenía otra opción, Camelot, por lo que enviar a Thor aquí era una obviedad. Y si podía obtener un favor de ello, entonces no veía ninguna razón para no permitir que Thor corriera por ahí, no era como si fuera un gran problema. El único problema potencial sería Loki, pero mientras que el destino Loki podría haber sido un dios poderoso, él no era nada, así que no estaba demasiado preocupado. Está bien, eso es suficiente. Vete a descansar. Mañana llegará pronto, y no cansaré a mis caballeros. Finalmente decidí terminar la conversación. Ya podía imaginar lo que me depararía el mañana, y tenía que admitir que lo esperaba con ansias, seguro que iba a ser mejor que mi trabajo normal, del día a día. Honestamente, el papeleo era enloquecedor. Con suerte, Thor y su hermano iluminarían un poco mi vida. A la mañana siguiente de la tormenta libre, Camelot volvió a estar en pleno apogeo. No parecía haber nada diferente. Y aparte de unos pocos destellos de luz extraña, en realidad no había sucedido nada la noche anterior. Así que la gente lo superó rápidamente, aunque seguía siendo la comidilla de la ciudad. Y no tardaron mucho en darse cuenta de que algunas cosas estaban fuera de la norma. Los caballeros de la mesa redonda parecen estar anormalmente activos. En la era de las redes sociales, era difícil ocultar algo a los curiosos, por lo que cuando llegaban las publicaciones de todos los caballeros, todos sentían que algo andaba mal. Después de todo, los caballeros eran raros, algunos de ellos casi nunca se veían, Mordred se había ido durante más de un mes, y otros también se veían tan raramente que era imposible saber si estaban en Camelot. Sin embargo, ahora las redes sociales se inundaron de fotos de todos los caballeros caminando por las calles, lo que era una clara señal de que algo había sucedido, pero la gente aún no sabía qué era. Y mientras la gente susurraba y especulaba, un hombre se destacó entre ellos. Un hombre grande. Rubia, descalza, sin camisa a pesar del frío. Cubierto de barro y aún con los moretones de una pelea que nadie había visto, Thor vagó por los distritos inferiores de Camelot sin un propósito claro. No parecía un dios, ni siquiera un noble. Solo un hombre que había sido derribado de algo grande. En la gran ciudad de Camelot, la capital de Albión, un hombre como Thor no encajaba. No era la Edad Media. Tener a un hombre corriendo por ahí con ese aspecto era un espectáculo bastante extraño. Más aún en Camelot, un lugar donde la pobreza no era realmente una cosa. La gente lo había mirado mientras pasaba. Algunos incluso habían tratado de ofrecerle ayuda o dinero, pero él se limitó a negar con la cabeza, perdido en sus propios pensamientos, en su propia pérdida. No se sentía real, solo un día antes de que fuera coronado rey de Asgard, pero ahora fue expulsado, despojado de su poder, de su hogar, de todo. Rápidamente se dio cuenta de dónde estaba, Midgard, el reino mortal de los humanos. Había estado allí en el pasado, venerado como un dios por los lugareños, pero ahora sentía lástima por ellos, y le dolía. Empezaba a darse cuenta de lo lejos que había caído y de lo mucho que había perdido. Finalmente, en una parte oscura y silenciosa de la ciudad, una vez más cayó de rodillas, llorando al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué, padre?, exclamó en voz alta, pero no le dieron respuesta. No sabía cuánto tiempo había estado allí, pero finalmente, alguien lo encontró. Hola, hijo. Seguro que parece que lo tienes difícil, ¿eh? Un hombre habló desde atrás. Sin embargo, Thor no estaba de humor para responder. No es mucho para hablar, ¿eh? Bueno, no importa, ven aquí, hijo, te daré unas pintas en el pub. O taberna, supongo que la llaman aquí. Estoy seguro de que alguna bebida te ayudará con lo que sea. Dijo mientras tiraba de Thor. El desconocido era un hombre de brazos gruesos, con una barba tupida y el tipo de líneas de risa que solo provenían de años de alegría y bebida. Llevaba el delantal de un herrero y olía levemente a hierro y cerveza.
Thor parpadeó, sin saber qué decir, pero el hombre no esperó. Vamos, grandullón. Parece que te vendría bien un asiento cálido y algo que se queme en el camino hacia abajo. A todos nos ha pasado. Antes de que pudiera protestar, Thor fue medio arrastrado, medio guiado a través de callejones sinuosos y patios tranquilos, hasta que llegaron a una modesta taberna escondida entre los salones del gremio. El letrero de afuera decía el jabalí descansando, y parecía tan robusto y sin pretensiones como el hombre que lo guiaba. El interior era cálido y acogedor. Una chimenea crepitaba en el centro, y los lugareños llenaban las mesas, riendo con las cervezas y los guisos del desayuno. Los ojos se volvieron cuando los dos entraron, pero el herrero levantó una mano. No te preocupes por él, dijo. Solo un viajero. De esos que necesitan un trago más de lo que necesitan preguntas. Eso les pareció suficiente. Thor fue conducido a un asiento junto al fuego. Tenía una taza en la mano. Huía con el calor y el aroma de la malta melosa. Me llamo Bram, dijo el herrero, sentándose frente a él con su propia jarra. ¿Y tú? Thor vaciló. Luego, en voz baja. Thor, bienvenidos a Camelot, pues, la ciudad de los sueños y todo eso. Un gran lugar para empezar de nuevo, siempre y cuando no estés huyendo de la ley, entonces es el peor lugar para estar. Thor no respondió de inmediato. Apretó la taza y el calor le escurrió por los dedos. Lo miró fijamente como un hombre que intenta recordar cómo se sentía el consuelo. Bram se echó hacia atrás con un gruñido, tomando un sorbo de su propia jarra. He visto esa mirada antes. Un hombre que ha perdido más de lo que jamás pensó que podría. O tal vez, señaló con su jarra, un hombre que se dio cuenta de lo que tenía solo después de que se fue. Ese dio en el blanco. Me equivoco, dijo Thor finalmente. Me equivoqué mal. No creo que mi padre me lo perdone. Bram alzó una ceja. Bueno, no hay mejor para empezar de nuevo que aquí, tampoco hay mejor lugar para probarte a ti mismo aquí, y mírate, bastante fuerte, probablemente puedas hacerte un nombre en la arena aquí o algo así. Thor no respondió de inmediato, pero el borde de su boca se torció. Solo un poco. La idea de probarse a sí mismo, de luchar, de recuperar su valor con sangre y esfuerzo, le resultaba familiar. Reconfortante, incluso. Bram debió de darse cuenta. Ah, ahí está, se rió, golpeando su taza contra la de Thor. Esa chispa. Tienes el aspecto de un guerrero. Thor exhaló, el sonido a medio camino entre una risa y un suspiro. Ya ni siquiera sé lo que soy. Estás vivo. Estás en Camelot. Eso es un comienzo. Finalmente, se colocaron ante ellos dos pintas de la mejor Guinness. Disfrútalo, y para el grandullón, si necesitas un baño, avísame. Thor levantó la bebida oscura y miró la espuma con leve confusión. ¿Guinness? Bram sonrió. Fuerte, oscuro, amargo y más pesado de lo que parece. Un poco como la vida a veces. Bebe, tomó un sorbo. Era extraño, terroso, espeso, desconocido, pero lo calentaba. No solo su garganta, sino algo más profundo. Algo viejo. Olvidado. Sabía, honesto. No se podía comparar con la bebida asgardiana, pero después de lo que había pasado, realmente la necesitaba, así que bebió hasta que la taza quedó vacía. Luego, hizo lo que siempre hacía en casa, tiró la taza al suelo, con fuerza. Bien, otro, exclamó, antes de congelarse. Había esperado que la taza se rompiera, siempre lo hacían cuando las tiraba, pero esta no se rompió en absoluto. Ante su mirada confundida, el tabernero se rió a carcajadas, tomó un vaso y lo arrojó con fuerza contra el suelo, apuntando a la taza de Thor. Sin embargo, tampoco se rompió, a pesar de estar hecho de vidrio. No podrías evitarlo, ¿verdad? Pero es tan cierto como dicen, las cosas hechas por Camelot son diferentes, ningún mortal puede romperlas. Dijo con una risa, una que todos los demás compartían. Thor miró la taza intacta, luego al camarero, luego a Bram. Había olvidado que era un mortal por un momento, pero aún así estaba sorprendido. Cuando estuvo aquí la última vez, incluso los mortales podían romper tazas y vasos. Por lo tanto, que dijeran que ningún mortal podía romper nada aquí le despertó la curiosidad. Camelot, esta ciudad blanca de paz. ¿Qué clase de reino mortal fabricaba tazas y vasos irrompibles? ¿Qué había cambiado desde que todavía estaba aquí? Sin embargo,
Llegaron más tragos, y muy pronto, Thor comenzó a sentirse mejor, y aunque el sol aún no había dejado el cielo, todos ya estaban bebiendo mucho, mientras escuchaban sus historias. Eran fantásticos, pura ficción, pero no podían evitar ser arrastrados por esas historias, como si estuvieran viendo una actuación en vivo. Las risas continuaron, las bebidas fluyeron y, por primera vez desde su exilio, Thor no se sintió vacío. Todavía estaba sin camisa, todavía magullado y embarrado, pero tenía una jarra en la mano y una sonrisa en la comisura de la boca. Habló de gigantes de hielo y reinos de fuego, de batallas bajo lunas gemelas y de una serpiente que rodeaba el mundo. No creyeron ni una palabra de eso, pero amaron cada segundo. Se sirvieron más bebidas. Los aplausos subían con cada remate. La taberna brillaba con calor y ruido, e incluso el corazón de Thor, agrietado como estaba, encontró un momento de tranquilidad. El timbre de la puerta tintineó cuando ésta volvió a abrirse, dejando entrar una ráfaga de aire fresco de la tarde. Entró una mujer. Era de mediana edad, de ojos agudos y se comportaba como alguien, acostumbrado a dominar una habitación. Miró a su alrededor y se dirigió al bar. ¿Ya está lleno?, preguntó con una sonrisa. ¿Cuál es la ocasión? Bram hizo un gesto hacia Thor con una ceja levantada. Grandes cuentos de las tierras del norte. La mujer echó un vistazo. Sus ojos se detuvieron en Thor por un momento, luego se entrecerraron ligeramente. Él tiene la voz para ello, se la daré. ¿Ustedes siempre beben así antes de la cena? Solo cuando las historias son buenas, gritó alguien desde el fondo, y la sala se rió. Aceptó su bebida del camarero y se apoyó en el mostrador. Bueno, hablando de historias extrañas. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de ese martillo? Eso acalló algunas conversaciones cercanas. Cosa extraña, continuó, nadie sabe de dónde viene, justo a los pies del joven rey, sobre la piedra y todo, y la gente trató de moverlo, pero no pudo, así que debe ser bastante pesado. O tal vez está encantado como la espada. El aire cambió, Thor no se movió, no habló, pero su agarre se estrechó alrededor de su jarra. Bran lo notó de inmediato. ¿Eso significa algo para ti, Thor? Durante un largo momento, no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en el fuego parpadeante de la chimenea. Su rostro, una vez flojo por la bebida y la risa, se había quedado quieto, serio. Luego, en voz baja. ¿Dónde exactamente dijiste que estaba este martillo? Más temprano ese día, el cielo de Camelot volvió a estar despejado, y la tormenta había pasado sin que una gota llegara a las calles. Las torres blancas brillaban a la luz de la mañana y el olor a pan recién hecho y rocío llenaba el aire. Para los turistas, fue un día perfecto para explorar la capital de Albión. Las cámaras hacían clic, los niños reían y las visitas guiadas recorrían las plazas y los patios. En el corazón de la ciudad, justo después de los jardines rodeados de flores y entre dos amplios arcos, se encontraba el monumento más visitado de todo Camelot, la estatua del rey joven. Se mantenía erguido, inmortalizado en mármol blanco, sus facciones juveniles, nobles. En una mano, sostenía en alto la espada de la victoria prometida, bajo sus pies, incrustado en un pedestal de piedra, se encontraba el hueco donde una vez había descansado la misma espada. Los turistas a menudo se tomaban fotos junto a él, imaginándose dignos. Se había convertido en una especie de tradición. Los jóvenes posaban como si trataran de sacar una réplica de la hoja de la ranura original, sonriendo para que les dieran de comer. Pero hoy, había algo diferente. Oye, dijo un hombre, empujando a su amigo con el codo mientras hacían cola para tomarse una foto. Eso no estaba antes, ¿verdad? Su amigo inclinó la cabeza. ¿Qué? Eso. Señaló hacia la base de la estatua, donde la superficie de piedra se ensanchaba alrededor de los pies. Ahora había algo encima de él, algo que nadie esperaba, un martillo. No era parte de la estatua, eso era obvio. Parecía real, metal tosco, mango desgastado, sólido y completamente fuera de lugar. Descansó justo donde una vez estuvo la espada. Como si reclamara el lugar para sí mismo. Otras personas también comenzaron a notarlo. Una pequeña multitud se formó alrededor de la piedra. ¿Es esto nuevo? No aparece en el folleto de la gira. Poco a poco, más y más personas notaron el martillo y, en poco tiempo, alguien se atrevió a atravesar las aguas de la fuente y subir a la plataforma que alberga la estatua, la piedra y el martillo.
Esta persona, un lugareño y un hombre grande, decidió que alguien debía haber colocado el martillo como una broma, por lo que quiso quitarlo, pero por más que lo intentó, no pudo moverlo en absoluto.